La Zona Cero. En el monográfico de hoy vamos a abordar uno de los episodios más enigmáticos de la historia. Es la pérdida de un ejército completo, buscando tesoros, buscando gloria, buscando otros misterios. ¿Quién sabe lo que le pudo ocurrir al ejército de Cambises? Famoso, ¿verdad? Seguro que a muchos de vosotros os suena. Os propongo, por tanto, que en compañía de dos exploradores fantásticos, Carlos Canales y Jesús Callejo, viajemos rumbo al desierto, vámonos a Egipto para ver qué pasó con este ejército perdido y dónde podemos encontrar los huesecillos, aunque poco quedará. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que cuando se pierde un ejército se debe perder al completo, si no, eso no luce. Sí, pues es lo que ocurrió. Se perdió, pero bien perdido, ¿no? Claro. Y se ha buscado. Fíjate, es uno de los episodios que más leyendas ha generado. De hecho, se ha pensado que siempre había sido una leyenda, ¿no? Ese famoso ejército perdido de Cambises. Bueno, pues de hace unos años para acá, esa leyenda deja de ser tal porque se han empezado a encontrar esos huesecillos que hablaba hasta el principio, llamondos y lirondos, pero se piensa, no solo por los huesos, evidentemente, porque se ha perdido mucha más gente y más ejércitos, que luego comentaremos, pero por el tipo de ajuar que se está encontrando, todo indica de que a lo mejor no era una leyenda. El ejército de Cambises. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, por lo que dice Jesús, que parece que no es una leyenda. O sea, que van apareciendo los huesecillos. Sí, se han comenzado a vislumbrar. Bueno, ¿os acordaréis? Esto es la película El paciente inglés. El paciente inglés. Bueno, Almasi, el noble húngaro, el conde húngaro, que es el protagonista de esta ficción novelada de lo que es su vida, porque no se pareció en realidad en nada. Cuando realizó las investigaciones en la zona del oasis de Siva en los años 20 y 30 del siglo XX, encontró una cosa muy interesante, que son unos ladrillos de piedra, unos hitos de piedra, unas marcas, se llaman alamat, que parecían haber marcado, es decir, parecían marcar la ruta de un ejército persa en campaña, una especie como de mojones. Era algo parecido a los cuadrados portugueses, es decir, tenían la misma utilidad simbólica, era intentar demostrar los puntos de amojonamiento del lugar donde el gran rey había llegado y había marcado, por decir una manera, es decir, no orinaban, sino habían marcado el territorio de esa manera, pero muy parecido, una manera de indicar a cualquiera que pasara por allí. Un tumulito, ¿no? Exacto, sí, los alamat eran unos tumulitos de piedra que indicaban a cualquiera que pasara por el lugar que era un lugar bajo la soberanía del gran rey de Persia. Bueno, estos descubrimientos obviamente se fueron a la porra durante la Guerra Mundial pues por varias razones. Primero porque Siva está en lugar estratégico a lo largo de toda la historia del Estado. Siva, el famoso oasis donde se proclamó faraón. Exacto, Alejandro Magno. Ahora lo comentaremos, era el templo del oráculo de Amon-Ra. Y bueno, pues la verdad es que los descubrimientos posibles de Almasi se perdieron, primero porque un agente de los nazis, segundo porque el Long Range Desert Group convirtió, es decir, los corsarios del desierto realmente, las fuerzas especiales británicas convirtieron Siva en uno de los puntos de incursión contra alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ocuparon 3 veces el oasis durante la guerra y todo eso impidió que las investigaciones que se habían llevado a cabo durante los años 30, bueno, pues continuaran hasta tiempos muy recientes. No obstante, ya desde los años 30 y desde los descubrimientos de estos alamat, parece todo indicar que la famosa leyenda, como casi todo lo que se ha ido demostrando luego de Heródoto, al que no se tomó muy en serio en el siglo XX y al que actualmente se respeta cada vez más, porque exageraciones aparte, es que prácticamente no hay una cosa que diga que no se ha demostrado con el tiempo que era cierta. Lo cierto, es que Heródoto nos habló de 50.000 hombres que fueron engullidos por el desierto en un peregrinaje extraño. Háblanos un poco, Jesús, de Cambises. ¿Sí? Y de esos 50.000 hombres y qué pretendían. Bueno, lo que pretendía, pues lo que pretenden casi todos este tipo de reyes, emperadores, persas en concreto, que quería conquistar todo lo que encontrara a su paso. Que se le antojó al hombre. Y se le antojó. Cambises II, del que vamos a hablar, hijo de Ciro II el Grande, pues decide conquistar Egipto. Por entonces lo que les quedaba ya por conquistar en aquella época, estábamos hablando del 525 a.C. Y bueno, pues una vez que está allí, quiere, la verdad es que no tuvo demasiada resistencia cuando llega a Egipto, por entonces reinaba como faraón Samético III, uno de los faraones poco conocidos y que pasó sin pena ni gloria y mucho más porque encima fue invadido por Cambises II, y él no se queda ahí. Él quiere seguir más adelante y empieza a oír rumores. Por una parte, incluso quiere llegar hasta las fuentes del Nilo, que también había oído que había allende de ciertos oasis, ¿no? Y por supuesto del desierto, que estaba esas fuentes del Nilo, que él también anhelaba, porque tener la posesión de esas fuentes, de ese río primordial y vitalista como es el Nilo, pues era también tener pues un control estratégico. Pero también había oído otro tipo de cosas que no le gustaban nada. Y es que por el oasis de Siva, estamos hablando de un lugar pues bastante lejano, de hecho está en 560 kilómetros al oeste de la capital del Cairo, en pleno desierto libio de Egipto,
y oye que este oráculo, ya muy conocido por entonces, incluso 2 siglos antes, ¿no? Ya se hablaba de que el oráculo pues era pues una referencia para los egipcios y posteriormente después para los griegos, pues que lo que comentaba es que el ejército y el poderío de Cambises pues que no iba a durar mucho. Así que Cambises II, en un alarde, ¿no?, de prepotencia, dice, bueno, pues muy bien, si eso lo dice el oráculo de Amón, voy a mandar allí a un ejército y voy a destruir ese oráculo para que se den cuenta que las supersticiones son eso, son supersticiones y que no tienen ningún tipo de vigor. Y efectivamente lo que hace es, no manda solo un ejército, lo que hace es una estrategia general, es decir, una vez que ha conquistado las grandes ciudades de las riberas del Nilo, Cambises manda una triple expedición. Por un lado, contra los cartagineses, por otra parte, contra los amonios, que son los habitantes del oasis de Siba, amonios por lo de Amón, y por otra parte contra los etíopes, es decir, que tiene esa envergadura de su ejército y dice, bueno, pues vamos a hacer esta triple singladura. Y contra los habitantes del oasis de Siba, no tanto contra los habitantes, sino contra el oráculo de Amón, dice Heródoto, y luego lo repiten otros historiadores, por ejemplo, como Plutarco en la vida de Alejandro, dice que manda 50.000 hombres, ni más ni menos, lo cual parece una expedición muy numerosa para lo que él intentaba hacer. Es decir, no estábamos hablando de que se iba a enfrentar con ningún ejército, sino contra pues un núcleo de sacerdotes que son los que estaban custodiando ese oráculo de Amón en el desierto de Siba, en este caso en el oasis. En todo caso, se nos antoja un poco exagerada la cifra para unos pobres sacerdotes, ¿no? 50.000 guerreros. Sí. Pero vamos, 3 columnas envió Cambises. Una contra los etíopes, otra contra los cartagineses. No olvidemos que en ese momento Roma ni siquiera era república todavía. Exactamente. Sí. Entonces, también habría que hablar un día, es curioso, cuando manda la expedición al sur del Nilo, más allá de la Quinta Catarata, para intentar ocupar Nubia y lo que luego, más adelante, siglos después, fue el reino de Aksum, es curioso porque ellos buscaban una supuesta mesa del sol, que se supone que se encontraba en algún templo, en algún punto del sur de África, siguiendo la ruta del Nilo. Digamos que en el siglo VI a.C. los persas era la potencia mundial del mundo. Absoluta, era la potencia mundial absoluta. Además, en aquel entonces incluso tenían un verdadero espíritu, decir, casi hasta investigador. Les interesaba saber qué había más allá del mundo. De hecho, cuando ellos alcanzan Egipto, Cambises se declara a sí mismo soberano de los 2 mundos, de los que están al este y al oeste, porque el objetivo suyo era controlar las ciudades griegas, no solamente las que ya controlaban en la costa de Anatolia, sino seguir avanzando por la línea costera para alcanzar Cirene, que era la principal ciudad griega, y la más vinculada al templo de Siba, de Amón, porque los griegos sí consideraban lo suficiente. Los comerciantes de Cirene, que estaban en la costa de Libia, habían avanzado a lo largo del siglo VII, incluso primeros del VI, y muy en la época ya de Cambises, muy al interior del desierto para intentar establecer relaciones comerciales, y daban un enorme valor a los oráculos de Amón-Ra en Siba. Hasta el extremo que también se considera para ellos un lugar sagrado. Por eso luego allí va Alejandro Magno, no solamente por el hecho de que él se autocorona faraón, sino también porque obedeció una cierta tradición de la colonia griega del norte de África, de las colonias del norte de África, que sí valoraban la importancia del oráculo. El hecho es que salió mal. Según cuentan las leyendas, bueno, cuenta Heródoto, y luego hablaremos qué tipo de leyendas hay, porque Heródoto no es el único que habla de la pérdida del ejército. Pues cuando se encontraban, llegaron hasta la ciudad de Cargas y llegaron hasta el oasis, pero el ejército fue barrido por una gigantesca tormenta de arena que procedente del sur enterró a la totalidad de los miles de soldados y los hizo desaparecer para siempre. Año 524 ya. Año 524 antes de Cristo, un ejército al completo es enterrado por una inmensa tormenta de arena. Y el propósito de este ejército no era otro sino llegar al templo de Siba o al oasis de Siba. Sí, donde estaba el oráculo de Amón. Y tomar posesión a la fuerza de aquel sitio. Sí, yo creo que era un acto de poder. Y de paso llevas algún tesorillo, ¿no? Sí, por supuesto. No creo que demasiado. O sea, habría mucho más, por supuesto, en la capital tebana en aquel momento. Pero yo creo que fue ese acto de intentar acallar que el oráculo de Amón no era tan infalible como decían, porque hasta ese momento es verdad que siempre se había considerado el oráculo de Amón como infalible, se consideraba todas sus respuestas inamovibles, y después es verdad que con lo poco que sabemos un poco de aquel periodo histórico se cumplían estos vaticinios, incluso el que ocurre en el año 331, cuando Alejandro Magno es reconocido por esta divinidad egipcia como el sucesor de los persas en el trono de las 2 tierras, es reconocido como faraón. Es decir, ahí también acierta, y también acierta que
esto es lo curioso, pero eso es la pirueta que da en la historia, en este caso que estamos contando de Cambises, también acierta con esa maldición que a él le cae, precisamente por intentar destruir al dios Amón. El dios Amón, en aquella época, además, era muy curioso, porque cuando el rey persa oye hablar de este oráculo, ¿no?, desde Amonio, ¿no?, como así se llamaba un poco, que lanzaba contra él estos vaticinios de que su imperio y él mismo como persona tampoco iban a durar demasiado. Estamos hablando de una estatua muy curiosa. Vamos a ver un poco para que los oyentes hagan una idea, porque cuando hablamos del oráculo, dice, bueno, pero ¿en qué consistía esto del oráculo de Amón? ¿Qué es lo que vaticinaba? Bueno, pues básicamente, según nos han llegado estas crónicas, y sobre todo por Heródoto, era una estatua del dios Amón, que era transportada sobre una barca dorada, y, dependiendo de la pregunta que se le hiciera, movía la cabeza en un sentido o en otro. Era un gesto que luego los sacerdotes, los sumos sacerdotes que estaban allí, tenían que interpretar. Y las respuestas era lo que se consideraba como un dogma sagrado y luego se acataba. Pero se acataba no porque fuera así, sino sencillamente porque después daban la razón. El hecho es que cuando esta expedición intenta llegar allí y se sabe que, bueno, pues los vientos del desierto y por una serie de fenómenos atmosféricos que ocurren en determinadas épocas del año, el hecho es que esos 50.000 hombres nunca llegan allí. Así que se incrementa mucho más esa fama que tenía el oráculo. Por cierto, se sabe, y esto es una cosa muy interesante, porque alguien podía preguntar, bueno, que disparate, ¿cómo desaparece un ejército entero barrido por el viento del desierto? Bueno, los historiadores durante mucho tiempo se han dedicado, bueno, primero hay que tener en cuenta que Siva es un lugar totalmente aislado, porque entre Siva y los grandes oasis del sur no hay nada. Es decir, habría que llegar ya hasta los oasis del sur de Libia, Yalo y los otros, para poder encontrar algo parecido. Es decir, era un punto esencial para el comercio en la zona occidental de Egipto, porque es que si no podías detenerte en Siva o no conseguías llegar, no tenías ninguna posibilidad de comerciar ya con el sur del Sáhara. El caso es que se sabe con seguridad que en el año 1085 una caravana de 2.000 personas con sus camellos, que bueno, iban en ruta desde Darfur, en Sudán, al oeste de Sudán, hasta la ciudad de Asyut, pues desapareció completamente en el desierto, también barrida por una tormenta de arena gigantesca. Y hay otra leyenda, bueno, hay un manuscrito, se llama Manuscrito de Siwa, que no solamente cuenta algunos elementos muy interesantes sobre la expedición de Cambises, a la que por supuesto considera una expedición absolutamente real, sino que cita también un hecho muy curioso, es que habla de un intento de la gran tribu de los Tibu, que es uno de los pueblos nómadas del sur del desierto de Libia, que mandó una expedición también para intentar atacar Siva. Y al igual que había pasado con el ejército de Cambises, desapareció completamente en el desierto. Pero claro, estamos hablando del ejército más poderoso de su tiempo, 50.000 efectivos, son muchos soldados. Aunque fueran menos, eran muchísimos. Eran muchísimos. Carlos, ¿cómo se pertrechaba un ejército persa de carros, avituallamiento? Claro, lo que todo el mundo... Eso es una cosa inmensa, claro. Bueno, que 50.000 no eran, es seguro que no eran 50.000. Claro. Pero también hay una cosa que se olvida habitualmente, y es que el problema de mantener un ejército no es mantener el ejército, es que los caballos comen, las personas comen, no tienen necesidades, necesitan agua y estás en un desierto. Claro. Efectivamente, nadie hace esas locuras. La estrategia desde tiempo muy, muy antiguo tiene en cuenta las necesidades de supervivencia en campaña, es decir, el con qué alimentar el ganado, es decir, el forraje, la comida, la bebida, el agua, los lugares donde tú te puedas abastecer, incluso elementos complementarios que tú puedes necesitar, madera, hierro, es decir, materiales. Bueno, obviamente cuando un ejército se adentraba en el desierto, no solamente le pone Cambises, los persas tenían una enorme experiencia en la guerra antigua en el desierto, entre otras cosas por su propia frontera oriental, es decir, sabían perfectamente dónde estaban y lo que hacían. Y hay tormentas de arena exactamente igual de tremendas en algunas zonas del este de Irán y de Afganistán como las que se pudieran encontrar en Egipto. Sabían lo que hacían, es decir, ese no era el problema. Es decir, el problema consistía básicamente en que puede ocurrir algo así. Es decir, lo que ha demostrado la historia es que efectivamente podía ocurrir. ¿Por qué era un ejército básicamente de infantería? El camello se introduce en el norte de África muy posteriormente, en tiempos ya romanos. De hecho, los romanos tuvieron enormes problemas para sentarse en Siva cuando entre el año 70 y el año 100 mueve la frontera hacia el sur, que en el caso de Libia llegan hasta 800 kilómetros al sur de una distancia lejanísima, ocupan Siva y lo utilizaron como colonia de deportación. Porque no tenían, es decir, salvo punto comercial de contacto con el desierto, estaba absolutamente aislado de las rutas ya de la época. Bueno, pues ahí tenemos un ejército bien enterradito hasta el siglo XX, ¿no, Jesús? Que empiezan a aparecer pues algún anillo, algún cráneo. Claro, ahí está. A partir de ahí
bueno, ya habían surgido muchísimas leyendas, ¿no? Pues ya no solo porque este ejército numeroso de cambises desaparece, sino porque después, tal como ha contado Carlos, hay mucha más gente que ha ido desapareciendo. En fin, no tan numerosos, pero sí. A ver qué otros ejemplos hay. Ha habido distintas expediciones que han ido desapareciendo. Pues hombre, mira, pues lo mismo que le sucedió a Cambises pasó años después, por lo menos a dos ejércitos distintos. El primero era una tropa que salió del lugar, bueno, de la parte norte con el fin de contrarrestar pues una acción de los invasores musulmanes, y al final tampoco llegan a su sitio, y lo mismo que les ocurrió al ejército de Cambises, desaparece. No se sabe el número de efectivos, pero estaríamos hablando de unos cuantos miles de personas. Como alguna legión romana, ¿no? Como alguna legión romana, en fin, las famosas legiones perdidas de Roma, ¿no? De la que hablamos en el libro Enigma. Enigma, sí. Y el otro caso que está constatado es el que sucedió a ese grupo de soldados de la tribu Tibu, el que acaba de comentar Carlos, pues unos habitantes, ¿no?, de esos gigantescos oasis que se extienden al sur del Gran Mar de Arena, porque realmente a toda esa zona inexpugnable, inhóspita, siempre se la llama así el Gran Mar de Arena, porque parece que todo aquello es un mar con esas dunas gigantescas de forma de olas, y que puede engullir a muchísima gente, a muchísimas caravanas, muchísimas expediciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que surge muchas leyendas alrededor de ese tesoro, porque claro, hay todo queda enterrado, los cadáveres, sí, pero... Con que cada uno de ellos llevase la paga, ¿verdad? Claro, exactamente, fíjate, los escudos, las armas, el dinero, todo lo que se puede encontrar allí. El problema es que estamos hablando casi de un mar literal, donde empiezas a excavar si no tienes las coordenadas. Y se sabe que a partir del siglo XX pues son muy numerosos los exploradores que se acercan a las inmediaciones de ese gran mar de arena, al sur del oasis de Siva, con coches, con avionetas, en fin, intentan encontrar ese tesoro, esa la busca del tesoro perdido, y ya no tanto del ejército, que les daba exactamente igual, sino lo que había dejado ese ejército de Cambises. El conde Almasi es uno de ellos, es decir, en definitiva, va buscando con inquietudes arqueológicas, pero también con una serie de inquietudes climatísticas, es el que más cerca está de encontrar ese tesoro, pero todo da un giro monumental hace unos pocos años, en el 2001. Sí. En el 2001, un grupo de geólogos de la Universidad de Helwan son los que, bueno, mientras están buscando bolsas de petróleo en aquella zona, son los que encuentran los restos del ejército de Cambises II. ¿Y por qué? Porque claro, estamos diciendo que ha desaparecido tanta gente engullida por las arenas, ¿por qué tiene que ser el ejército de Cambises y no cualquier otro ejército o cualquier otra caravana, otra expedición? Ahí se están basando ni más ni menos en los fragmentos textiles que se han conservado perfectamente. Sí, se encuentra la ropa perfecta. Claro. Los trozos de metal de las armas antiguas, son metales y armas persas, numerosos restos humanos, por supuesto, ¿no? Pero ya no tanto por los restos humanos, sino por todo el ajuar que llevan esos restos humanos. En fin, el hecho es que este hallazgo de este equipo geológico de la Universidad de Helwan, pues y además comandado por Mohamed Al-Saghir, del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, es el que ha empezado a dar a entender un poco a toda la comunidad científica y geológica que no nos estamos encontrando ante una leyenda, sino que realmente hay algo más en serio. El problema es por el lugar, es un lugar inhóspito donde hacer una buena excavación arqueológica no es tan fácil como podemos suponer. Sí, porque primero hay una enorme cantidad de arena y además cambia el paisaje prácticamente a diario. De hecho, Almasi ya decía que era el Kibli, probablemente lo que había acabado con la expedición de Cambises. Son ráfagas de viento muy fuertes, con arena que además viene acompañada de una especie de oleada de calor enorme. Eso lo llamaban los egipcios antiguos el aliento destructivo del dios Amón. Y claro, probablemente lo que ocurrió es que aparte de la gigantesca tormenta de arena hubo probablemente algo de pánico, tal vez motivado por algún tipo pues de creencia, lo sobrenatural, algo así. ¿Y a cuántos kilómetros se quedaron del objetivo? No, ellos llegaron a Siva, ¿eh? Llegaron a Siva, llegaron. Sí, el propio Herodote habla de la llegada a Kandahar, es decir, es posible que llegaran a carga, que llegaran hasta el oasis como tal. No, la cuestión es que en cualquier caso el ejército desapareció. Entonces, el problema de la zona que lo han encontrado está un poco al sureste, pero bueno, es una zona eso de prospección geológica, no tiene que decir que necesariamente el ejército desapareciera en un mismo punto. Podría haber desaparecido probablemente, si además tiene razón Almasi, dado las marcas que fueron encontrando los Alamat, si los Alamat fueron colocados como puntos de mojón o fueron dejando pequeñas unidades o dejaron o ampliaron incluso el radio de búsqueda o exploración, es probable que el ejército fuera dispersado en un radio de kilómetros y kilómetros, con lo cual es enormemente difícil buscar. Lo que pasa es que, claro, ya el hecho de haber interpretado como antigüedad persa o como material persa algunos de los elementos de lo que han encontrado los geólogos, ten en cuenta que no eran historiadores ni arqueólogos, que buscaban petróleo, no buscaban ejército de Cambises, pues no deja de ser curioso. Después, cuando se termine el análisis de los cráneos encontrados, que es bastante fácil intentar determinar la procedencia, sobre todo si son varios, y hay un grupo lo que está intentando buscar es si corresponde a persas. Tú sabes que el imperio persa era gigantesco, pueden ser gente de cualquier lugar del mundo. Escitas, medos, pero combatían por unidades nacionales.
de manera que en el momento que pudieras encontrar una o un bloque que se alejara, podían ser egipcios perfectamente, pero que se alejara de esa zona, por ejemplo, gente del norte de Irán, que tuvieran rasgos en los cráneos o algún elemento que pudiera identificar algo, pues desde luego ya está hecho. Ya se habría encontrado la zona de buscar y sería ponerse a ello. Bueno, aún así es sumamente difícil. ¿Y queda en Libia o queda en Egipto? Está en Egipto. Está en Egipto. O sea, es egipcio. Sí, lo que sería lo que pasa que lo que llaman el desierto libio de Egipto, ¿no? Porque ya queda bastante alejado, por supuesto, de lo que es la capital actual, ¿no?, del Cairo, pero quedaría en Egipto. Y un poco como colofón de toda esta historia, porque bueno, todo tiene su moraleja, ¿no? De hecho, ha sido objeto de un argumento de novela histórica, ¿no?, por parte de un periodista, un escritor inglés británico, que es Paul Sussman, que ha escrito no hace demasiado tiempo El enigma Cambises, donde él intenta, bueno, pues con una recreación novelesca... Iba a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no, verdad? Pues intenta dar un poco de luz a todo lo que le pudo haber pasado a este ejército de Cambises. Lo que pasa es que él sitúa la acción, o por lo menos la pérdida de estas 50.000 hombres, en el 532 a.C. No sé muy bien por qué, ya digo, porque ni Heródoto ni Plutarco siempre fijan esa fecha. Pues caramba, porque es el enigma Cambises. Sí, es el enigma Cambises. Sí, hay que reconocer que es un lugar misterioso y jorobado para vivir, ¿eh? Estaba acordándome que, por ejemplo, la antigua fortaleza medieval, que la construyó en el siglo XIII, con el Kersef, que son una especie de ladrillos de tierra, de tierra, sal y yeso, que, bueno, son bastante sólidos, eso lo barrió una tormenta gigantesca de lluvia en el año 1926. Sí, las magnitudes que se mueven en algunos puntos del planeta, ¿verdad? Se nos escapan. Bueno, pues el ejército de Cambises, que parece ser, ya se ha localizado hace tan solo 6 años en un punto cercano al antiguo santuario de Siva. Pues qué maravilla, ahora tenemos la posibilidad de traer en contacto, y además de una forma colosal, con un ejército, unos vestigios del pasado asombrosos. Así que vamos a celebrarlo porque el siglo VI y el V, esos 2 siglos, se me antojan esenciales en la cronología humana. Sí. La verdad es que ocurrieron cosas muy interesantes, así que toma, estoy de acuerdo. Toma, Carlos, para ti esta imagen de Zoroastro, ¿eh? Ay, qué bonito. Estos dioses del fuego. Ves que se va marchando a la India, lentamente, en el exilio. Y toma, para ti, Jesús, a ver. Toma, esta es una reproducción exacta del templo de Siva, con el oasis, las palmeritas, tal, y aquí el oráculo. Se mueve la cabeza. O quedará. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que cuando se pierde un ejército se debe perder al completo, si no, eso no luce. Sí, pues es lo que ocurrió. Se perdió, pero bien perdido, ¿no? Claro. Y se ha buscado. Fíjate, es uno de los episodios que más leyendas ha generado. De hecho, se ha pensado que siempre había sido una leyenda, ¿no? Ese famoso ejército perdido de Cambises. Bueno, pues de hace unos años para acá, esa leyenda deja de ser tal porque se han empezado a encontrar esos huesecillos que hablaba hasta el principio, ya mondos y lirondos, pero se piensa, no solo por los huesos, evidentemente, porque se ha perdido mucha más gente y más ejércitos, que luego comentaremos, pero por el tipo de ajuar que se está encontrando, todo indica de que a lo mejor no era una leyenda. El ejército de Cambises. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, por lo que dice Jesús, que parece que no es una leyenda. O sea, que van apareciendo los huesos. Sí, se han comenzado a vislumbrar. Bueno, ¿os acordaréis esto de la película El paciente inglés? El paciente inglés. Bueno, Almasi, el noble húngaro, el conde húngaro, que es el protagonista de esta ficción novelada de lo que es su vida, porque no se pareció en realidad en nada. Cuando realizó las investigaciones en la zona del oasis de Siva en los años 20 y 30 del siglo XX, encontró una cosa muy interesante, que son unos ladrillos de piedra, unos hitos de piedra, unas marcas que se llaman alamat, que parecían haber marcado, es decir, parecían marcar la ruta de un ejército persa en campaña, una especie como de mojones. Era algo parecido. Y bueno, pues la verdad es que los descubrimientos posibles de Almasi se perdieron, primero porque un agente de los nazis, segundo porque el Long Range Desert Group convirtió, es decir, los corsarios del desierto, realmente, las fuerzas especiales británicas convirtieron Siva en uno de los puntos de incursión contra alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ocuparon 3 veces el oasis durante la guerra, y todo eso impidió que las investigaciones que se habían llevado a cabo durante los años 30, bueno, pues continuaran hasta tiempos muy recientes. No obstante, ya desde los años 30 y desde el descubrimiento de estos alamat, parece todo indicar que la famosa leyenda, como casi todo lo que se ha ido... La Zona Cero. En el monográfico de hoy vamos a abordar uno de los episodios más enigmáticos de la historia. Es la pérdida de un ejército completo, buscando tesoros, buscando gloria, buscando otros misterios. ¿Quién sabe lo que le pudo ocurrir al ejército de Cambises? Famoso, ¿verdad? Seguro que a muchos de vosotros os suena.
Os propongo, por tanto, que en compañía de dos exploradores fantásticos, Carlos Canales y Jesús Callejo, viajemos rumbo al desierto, vámonos a Egipto para ver qué pasó con este ejército perdido y dónde podemos encontrar los huesecillos. Aunque los padraos portugueses, es decir, tenían la misma utilidad simbólica, era intentar demostrar los puntos de amojonamiento del lugar donde el gran rey había llegado y había marcado, por decir una manera, es decir, no orinaban, sino habían marcado el territorio de esa manera, pero muy parecido, una manera de indicar a cualquiera que pasara por allí. Un tumulito, ¿no? Exacto, sí, los alamates eran unos tumulitos de piedra que indicaban a cualquiera que pasara por el lugar que era un lugar bajo la soberanía del gran rey de Persia. Bueno, estos descubrimientos obviamente se fueron a la porra durante la Guerra Mundial pues por varias razones. Primero porque se iba a este lugar estratégico a lo largo de toda la historia del Estado. Se iba el famoso oasis donde se proclamó faraón Alejandro Magno. Ahora lo comentaremos, era el templo del oráculo de Amon-Ra,